El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó el último discurso del Estado de la Unión de este mandato. Anunció la creación de un puerto temporal para entregar suministros a Gaza y exigió a Israel que no use la ayuda humanitaria como moneda de cambio. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que extender los asentamientos israelíes en territorios palestinos constituye un crimen de guerra. Al tiempo, señaló que una eventual ofensiva de las fuerzas de Israel contra Rafah conllevaría una pérdida masiva de vidas aún mayor y a nuevos crímenes atroces. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y las Niñas. Miles de personas han salido en varias ciudades del mundo para pedir igualdad, respeto y el fin de la violencia, que según Naciones Unidas deshonra a la humanidad. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24, soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden entregó el que podría ser su último discurso del Estado de la Unión, un mensaje en el que confirmó su propuesta de crear un puerto temporal para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, al tiempo que aseguró que su gobierno trabaja para lograr un cese del fuego inmediato en el enclave palestino. Veamos más detalles del discurso de Biden en el informe. Entre sonrisas, Joe Biden estrecha manos antes de subir al estrado y pronunciar uno de los discursos más importantes de su mandato. Buenas noches. Si fuera realmente inteligente, me iría a casa ahora mismo. Además de convencer a las dos cámaras del Congreso, Biden necesita revitalizar su campaña a pocos meses de las elecciones en las que enfrentaría a Donald Trump. Desde las primeras palabras de su discurso, Joe Biden atacó a su rival. The threat to democracy must be defended. Hay que luchar contra la amenaza a la democracia. Mi predecesor y algunos de ustedes aquí trataron de ocultar la verdad sobre el 6 de enero. Yo no lo haré. Ahora es el momento de decir la verdad y enterrar las mentiras. Esta es la pura verdad. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. En el frente internacional, Biden celebró la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y afirmó que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia si los aliados de Kiev se mantuvieran unidos. Una referencia a la dificultad de conseguir la aprobación de los congresistas sobre el último paquete de ayuda a Ucrania. Muy criticado por su política hacia Israel, el presidente estadounidense reiteró su postura. Estoy trabajando sin descanso para establecer un alto el fuego inmediato de 6 semanas, liberar a todos los prisioneros, todos los rehenes, traer a los rehenes a casa y aliviar la intolerable crisis humanitaria. Biden anunció que el ejército estadounidense iba a construir un puerto temporal frente a las costas de Gaza para transportar más ayuda humanitaria al territorio palestino. En más de una hora de discurso, Joe Biden también habló de política migratoria, de defender los derechos de la mujer y se burló de su edad. A sus 81 años, es el presidente más viejo en la historia del país. Continuamos hablando de los territorios palestinos porque el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, defendió que no se puede permitir una ofensiva israelí contra la ciudad de Rafah, donde más de 1 millón de civiles palestinos se refugian. Dijo que la operación llevaría a otra pérdida masiva de vidas humanas. Asimismo, aseguró que extender los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados constituye un crimen de guerra. El establecimiento y la continua expansión de los asentamientos ilegales israelíes se produce en paralelo al desplazamiento de palestinos como resultado de la violencia de los colonos israelíes y del Estado. Tales traslados constituyen un crimen de guerra por el que los implicados pueden incurrir en responsabilidad penal individual. Hoy es 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional por la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y las Niñas. Según organizaciones humanitarias, la guerra en Gaza también discrimina por género y las mujeres embarazadas son víctimas de múltiples violencias. Hay escasez de analgésicos y de personal médico que atienda partos en los pocos hospitales que quedan en funcionamiento, por lo que casi la mitad de las embarazadas están en riesgo de morir. Samuel Salgado tiene los detalles. Ella es Asma Smecht. Sostiene en sus brazos a su pequeño hijo. Nació un mes después del inicio de la guerra en una escuela en la ciudad de Gaza, que servía de refugio por los ataques israelíes. Pero no solo el parto fue una travesía para Asma, también el embarazo. Las últimas semanas de gestación vivió episodios traumáticos, tuvo que huir de los bombardeos y se quedó sin hogar.
Mi embarazo fue riesgoso desde el principio. Estaba muy cansada después de salir de casa y quedarme sin hogar. Mi embarazo iba mal y se volvió cada vez más peligroso. Asma buscó atención médica en el hospital Al-Shifa, pero este complejo hospitalario se convirtió en blanco de los bombardeos, lo que obligó a Asma a huir de nuevo. Tenía mucho miedo de perder el bebé. Pensé que me iba a morir. Estaba sola sin mi familia y sin mi esposo. No había nadie excepto mis otros hijos. No sabía qué hacer. Fuimos a una zona donde no conocía a nadie. Como Asma, hay al menos 17.000 mujeres en la Franja de Gaza que dieron a luz en circunstancias horribles durante los primeros 100 días de guerra, según la agencia humanitaria internacional CARE. Con más de la mitad de los hospitales fuera de servicio y los restantes funcionando solo parcialmente, no hay personal médico para el parto de mujeres, tampoco analgésicos ni material de higiene. La ONG CARE estima que el 40% de los embarazos son de alto riesgo, pero ante la ausencia de cifras oficiales puede haber una subestimación de muertes maternas. Malak Shabat tiene 8 meses de embarazo. Tiene miedo de parir. No quiero dar a luz sin los cuidados adecuados. Antes de la guerra, los hospitales atendían a las mujeres en proceso de parto e incluso había incubadoras para los recién nacidos. Organizaciones humanitarias han advertido que en Gaza la guerra también discrimina por género. Justamente el Día Internacional de la Mujer ha hecho que miles de personas se manifiesten en diferentes ciudades. Repasamos algunas de estas protestas. En primer lugar, vamos a la capital surcoreana, donde cientos de mujeres marcharon con pancartas y banderas. Expresaron su desaprobación hacia la actual administración por lo que calificaron de no hacer lo suficiente por las mujeres. En Manila, la capital de Filipinas, se registraron enfrentamientos con la policía cuando 1 millar de personas protestaban para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La marcha se centró en pedir el fin del acoso sexual en el país. Cientos de mujeres y hombres salieron a las calles de Yakarta, la capital de Indonesia, para pedir mejores condiciones laborales, seguridad y salarios más justos. Se dirigieron hacia el Palacio Presidencial, donde exigieron al gobierno que adopte inmediatamente el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en lo laboral. En Nigeria, hombres armados secuestraron a más de 200 estudiantes en una escuela de Kuriga, en el estado de Kaduna. Es el segundo secuestro masivo en la última semana en una práctica recurrente en el país, donde los asaltantes buscan rescates millonarios. Luis Muñoz tiene los detalles. Secuestro masivo en Nigeria. Hombres armados llegaron el jueves a una escuela y se llevaron a más de 200 estudiantes cuando iban a empezar las clases. Es una práctica cada vez más habitual en la mayor economía de África. Los familiares se mostraron desesperados. Por favor, vengan a ayudarnos, no nos abandonen, no hemos comido. Por favor, ayúdennos. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el gobernador? Los estudiantes están en el monte. El secuestro fue en el norte de Nigeria, en Kuriga, en el estado de Kaduna, a unos 100 kilómetros de la capital, Abuya. Es el segundo secuestro masivo en una misma semana en el país. ¿Cómo pueden venir estos pistoleros y llevarse a nuestros niños? Esta es la razón por la que estoy tan triste. Esto es nuestro pueblo, Kuriga. Por favor, ayúdennos. Los testigos señalaron a grupos armados de pastores que acostumbran a atacar y secuestrar a las comunidades de acogida. Después piden un rescate por cifras astronómicas. Los objetivos suelen ser niños, estudiantes y mujeres. Por la gracia de Dios, bajo mi hábil liderazgo haremos todo lo posible para garantizar que todos los niños regresen. Es el mayor secuestro desde 2021, en una práctica que conmocionó al mundo en 2014, cuando Boko Haram secuestró más de 200 niñas y mujeres en la aldea de Chibok. Y murió Akira Toriyama, el creador de una de las series de manga y anime japonesas más populares del mundo, Dragon Ball. El dibujante falleció el pasado 1 de marzo, a los 68 años, por un coágulo de sangre en el cerebro, según informaron sus representantes. Durante su trayectoria inspiró a numerosos artistas por su inigualable estilo personal. Su serie ícono, Dragon Ball, fue plasmada además en películas y videojuegos, y como serie de televisión fue distribuida en más de 80 países. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24, pero quédense con nosotros que volvemos en breve con más información.